Buenas tardes, muchachos. Les habla la profesora Sofía Cardoso, de la Extensión de Mérida. Vamos a continuar hablando del Renacimiento. En este caso, vamos aquí un momento a pasar rapidito, que nos fuimos muy atrás. Ya nos vamos a poner aquí. Vamos a hablar de un personaje súper importante para el Renacimiento, que es Filippo Brunelleschi. Como todo hombre del Renacimiento, un hombre universal, de conocimiento universal, orfebre, matemático, constructor, geómetra, conocedor de todas las ciencias para esa época. Aquí tenemos una imagen de nuestro Filippo Brunelleschi, quien nace en Florencia entre el 1377 y el 1446, o sea, finales del siglo XIV, y muere a mediados del siglo XV. Arquitecto, escultor, orfebre. Es contemporáneo a León Battista Alberti, a Ghiberti, a Donatello, a Masaccio. Su fama, entre otras cosas, tiene que ver a esa solución ingeniosa que se le da a la cúpula de la Catedral de Florencia, Santa María de las Flores, y además es responsable, por decirlo así, de uno de los grandes aportes que hace posible la arquitectura del Renacimiento, pero que además contribuye al quehacer arquitectónico, como es el descubrimiento de la perspectiva. Allí nos vamos a parar un momentico para que esto no se nos vaya, no se nos pierda entre todo lo que vamos a estudiar, que es la perspectiva como técnica de representación. Antes del Renacimiento, no conocíamos lo que ustedes llaman como geometría descriptiva, no teníamos conocimiento del sistema cartesiano, el de tener estos planos, ¿verdad? Un plano aquí abajo, que es el las X, aquí arriba el de las Y, y el abrirlo, tener la línea aquí en la X, y poder, al abrirlo, representar en cada una de ellas las plantas, ¿verdad? Y aquí, en el eje de la Y, los alzados. No había ese sistema de representación. Entonces, los modelos de las edificaciones se hacían en maqueta, en 3D, o su representación era una combinación de planta y fachada. Muy interesante, muy bonita, además que ustedes pueden ver mucho en los dibujos de algunas edificaciones de la Edad Media. Pero es en el Renacimiento, con el descubrimiento de la perspectiva, que es darle profundidad al dibujo con un punto de fuga, 2 puntos de fuga y distintas técnicas. Y además el conocer el ideal, ese sistema cartesiano, que es la forma tradicional de dibujar, que ahora lo hacen los sistemas, los programas asistidos para dibujar, asistidos por computadora, como el AutoCAD, el Sketch, pero que el fundamento es ese. La base de esos programas es eso. El conocer la perspectiva, el sistema cartesiano, el poder hacer planos y corte, eso se acuña en el Renacimiento. Por lo tanto, podemos decir que el Renacimiento es muy importante para el quehacer arquitectónico, para la composición, para el diseño, como nosotros lo conocemos, como nosotros lo realizamos. Entonces, este señor, Filippo Brunelleschi, aporta, entre sus muchas otras cosas, el descubrimiento de la perspectiva. Entre sus obras, que están muchas, está la cúpula de Santa María de las Flores, en Florencia, el Palacio Pipoti, la Capilla Paxi, la Sacristia Vieja de San Lorenzo, el Hospital de los Inocentes, la Basílica de San Lorenzo,
la Basílica del Santo Espíritu de Cristo, la iglesia de Santa María de los Ángeles, la perspectiva, ¿verdad? Y de alguna manera él es iniciador, por decirlo así, creador de ese estilo renacentista. Pero además aquí hemos nombrado varias obras que muchas de ellas van a ser emblemáticas porque en el caso de los palacios va a ser una nueva tipología arquitectónica que se va a acuñar en el Renacimiento, porque va dirigido a hacer la vivienda de una clase social. Ya vamos a explicar poco a poco eso. Vemos acá Florencia, que es donde nace el Renacimiento. Vamos a hacer nuestra salida de campo a Florencia. Y vemos aquí una vista de la iglesia, de la Catedral de Santa María de las Flores, que era un edificio gótico que se le infiere algunas modificaciones en el Renacimiento, pero este edificio no tenía resuelto la cúpula, no se había resuelto técnicamente cómo cubrir la cúpula. Vamos a ver qué nos dice esta edificación antes de hablar de la cúpula. Tenemos aquí unos arcos medio ojivales con estas, digamos, acabados, ¿verdad? Estas copulinos, estos techitos aquí un poquito alargados, que son góticos, y otros elementos a nivel de la planta que hablan de una edificación gótica. Pero como se interviene para hacerla contemporánea con el estilo de la época, podemos leer que es una edificación del Renacimiento por esa intervención que se le hace, primero por la utilización de estos colores blancos y grises, ¿verdad? Que le van a dar una tonalidad distinta a la edificación. Entonces, esa mezcla de esos blancos y esos grises son típicos del Renacimiento. La utilización de estos óculos aquí para ventilación, en este caso del clerentorio, la remarcación de las pilastras, y vemos aquí el aporte de Brunelleschi, que es esta cúpula sobre un tambor octogonal, ¿sí? Que es la que la sostiene con estos nervios, y vemos aquí arriba la linterna de la cúpula, se llama así porque por ahí ilumina la cúpula y por lo tanto ilumina el crucero, que es donde está el altar. ¿Por qué se llama crucero? Porque hay una nave que se cruza con otra nave y ahí ese punto es el crucero, ahí va la cúpula sobre ese punto de intersección y allí está el altar. ¿Por qué se coloca la cúpula allí? Porque ahí se hace la consagración, ¿sí? Ahí es donde la gente va a ir a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces interesa que ese lugar esté iluminado de manera muy especial para hacer presente allí a Dios, para hacer presente que usted está tomando el cuerpo de Cristo y darle un valor espiritual, semántico a ese espacio. Vemos aquí otra imagen de la cúpula, ¿verdad? Vemos aquí la linterna, que es la que les estoy diciendo, por donde va a entrar luz a ese crucero. Los óculos, vemos remarcado toda la fachada con este blanco y gris. Vemos acá todas estas capillas adosadas. ¿Qué hacen esas capillas adosadas allí? Ayudan a sostener todo ese espacio para que no se abra, ¿sí? A manera de contrafuertes, pero con una nueva concepción. Vemos aquí el techo a dos aguas de la nave principal, que se eleva con este clerentorio para iluminarse, y las naves laterales. Vemos el interior de esta cúpula, que no es circular, porque no había forma de resolverla estructuralmente de manera circular, y Brunelleschi propone una cúpula muy especial sobre este tambor octogonal, ¿verdad?
que la va a sustentar, y aquí de alguna manera podemos dibujar los nervios que la sostienen, y arriba la linterna. Hay una serie de explicaciones que vamos a completar con la presentación de ustedes. Vamos a hablar de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Y por eso aquí lo importante es que ustedes manejen ese vocabulario del que yo hablé en una clase anterior. ¿Qué hay aquí? Una nave principal y dos naves laterales. ¿Es un templo griego? No, porque sabemos que al fondo hay un altar y hay una cruz. Por lo tanto, es una edificación del Renacimiento, ¿verdad? Por el lenguaje clásico. Pero leamos todos los componentes. Tenemos una nave principal, dos naves laterales. He sustituido los muros portantes gruesos del románico por columnas con arcos para poder tener un gran espacio y albergar ahí a los fieles que van a la iglesia. ¿Qué me lo permite? Las columnas y los arcos. Entonces, estas columnas, que en este caso son de un orden corintio compuesto, ¿verdad? Que tienen un capitel, tienen otro capitel. ¿Por qué el capitel aquí? Porque me va a permitir que arranque el arco de medio punto, porque si no, ¿sobre qué se sostiene? Y esos arcos de medio punto que van a se van a sostener sobre estas columnas, ¿verdad? Que tienen una base pequeña, me van a permitir sostener toda esta nave con estos arcos. ¿Okay? Aquí vemos entonces la nave principal. Como quiero que entre una luz especial, hago más alta esta nave central y incluyo esto que se llama clerentorio, que es va a estar lleno de ventanas y por donde se va a iluminar esta nave. Es un recurso constructivo, un recurso de ventilación muy interesante, muy válido para usar en centros de salud, en escuelas, en muchos espacios donde la ventilación y la iluminación se dificulta. Vamos a ver un cielo raso que es propio del Renacimiento, que son todos estos casetones hechos en madera, que tapan la estructura y el techo a dos aguas que está arriba. ¿Por qué? Porque así se pareciera más elegante, así va de acuerdo a la arquitectura greco-romana. ¿Okay? Y vemos estas naves laterales en donde vamos a ver arcos, no propiamente de medio punto, sino más adintelados, más anchos. Entre arco y arco una pilastra, que es una columna rectangular adosada al muro. Vamos a ver las claves de los arcos, ¿verdad? Arriba los óculos que permiten que ventilen. Y aquí al fondo una serie de capillas circulares que van a ayudar a que este muro grueso, que es la fachada de afuera, no se abra, no se caiga, no se abra hacia afuera, porque esas capillas van a funcionar como contrafuertes y van a impedir que se abra. Entonces, muchas de las cosas incorporadas, o casi todas, tienen que ver con soluciones constructivas, con soluciones para que la edificación estructuralmente se mantengan, con el cuidado de que esos elementos sean plásticamente bellos y siempre vayan de acuerdo con la armonía, con la proporción, con el canon, con el modo. Entonces esta es la Basílica de San Lorenzo de Florencia, es una iglesia, ¿verdad? En donde podemos leer con toda claridad el lenguaje clásico propio del Renacimiento, el lenguaje tomado de Grecia y Roma, utilizado en el Renacimiento, ¿verdad? Lo que hace que sea una iglesia que maneja, que utiliza el lenguaje clásico, una iglesia renacentista. Vemos aquí la fachada, estamos comenzando el Renacimiento, la fachada se ve como un poco rústica, por decirlo así, pero igual vemos la nave principal, las naves laterales, los arcos de medio punto, las pilastras, las cúpulas, y vemos cómo este lenguaje se va a ir fortaleciendo en la medida que el Renacimiento se va a desarrollar. Pero además, sí
agarramos un compás, vamos a encontrar que la altura total de la iglesia tiene relación con su ancho, que la altura que hay de aquí a aquí es la tercera parte de la iglesia total. Y así podemos hacer muchos estudios en donde vamos a ver que toda la geometría y la proporción de la iglesia está en relación. Vamos a ver aquí la sacristía vieja de San Lorenzo. Acuérdense que está el altar y de cada lado hay una sacristía, que es donde se viste el padre. También hay archivos allí, pero también muchas de esas sacristías eran dejadas para que allí se realizaran pequeñas ceremonias, o incluso en algunas se enterraban a personas notables de la ciudad o asociadas a la iglesia. Entonces, esta sacristía vieja de San Lorenzo se llama así porque la nueva la interviene Palladio. Está construida entre 1419 y 1422 por Brunelleschi. ¿Ok? Como digo aquí, perdón, la nueva la intervino Miguel Ángel. Vemos acá el interior, lo que les explicaba. Un fondo blanco, los elementos estructurales, arcos de medio punto, pilastras, cornisas en un gris. Y vemos acá, digamos, esta cornisa con pequeñas metofas, esta pilastra con el capitel. Vemos aquí uno de los accesos que tiene dos pequeñas pilastras con un capitel jónico, un frontis triangular, todo un vocabulario clásico usado en el interior de la iglesia. Esta es la iglesia de la Basílica del Espíritu Santo. Fíjense que está más acabada su fachada. Hay todo un estudio de proporciones, ¿verdad? La altura que hay de aquí a aquí, justo la mitad, se repite. Si nos podemos inscribirla exactamente en un rectángulo, ¿verdad? Le podemos aplicar la sección áurea. Este elemento que está aquí se rebate y cabe exactamente aquí. Esta iglesia, ¿verdad? Que es del siglo, es un nuevo convento agustino del siglo XIII, y que en 1471 fue destruido por un incendio y Filippo Brunelleschi la interviene en el 1444. Entonces, el óculo, las tres puertas, la voluta, que es este elemento que está aquí. Vamos a ver esta iglesia, ¿verdad? Por dentro. Esta iglesia del Espíritu Santo, vamos a verla por dentro. Fíjense que yo sé, aunque no tenga claro el nombre, que esta edificación, en este caso, esta iglesia es del Renacimiento o después. Ahora ustedes, cuando entren a las iglesias de sus ciudades, ¿verdad? De Barcelona, de Cumaná, de tantos pueblos que hay allí, van a decir, esta iglesia se parece a lo que nos explicó la profesora, tiene elementos. ¿Es una iglesia renacentista, clásica? Sí. ¿Es una iglesia renacentista? No. ¿Usa el clásico? Sí, pero es una iglesia nueva, entonces es una iglesia neoclásica. Vamos a ver aquí los elementos. Tenemos tres naves, la nave principal, las dos naves laterales, separadas por unas columnas y arcos de medio punto que se apoyan sobre unos capiteles compuestos, ¿verdad? Que permiten que esa sala se vea muy amplia. Vemos que esos arcos de medio punto están recubiertos por una cornisa, ¿verdad? Que tiene estas tres líneas, por ese dibujo, por ese elemento decorativo. También vemos aquí al final una cornisa que remata, porque ¿qué es todo este elemento que arranca sobre los arcos de medio punto hasta aquí? Una gran viga. Todo ese entablamento es una gran viga que la sostienen todos estos arcos que me van a permitir sostener la techumbre. Y primero, estas ventanas que están aquí, que son el clerentorio, que me permiten iluminar toda la sala principal, la sala central de la iglesia.
Vemos las dos naves laterales, también con arcos de medio punto, pilastra, y vemos acá, esto que ustedes ven, aquí hay una bóveda de medio cañón, ¿verdad? Y va a haber una bóveda de medio cañón que se cruce, por eso vemos estas líneas, porque va a ser una bóveda de crucería aquí. ¿Qué vemos al fondo? El altar. Pero fíjense que la luz del altar es muy especial, porque justo antes del altar, en el crucero donde uno va a comulgar, está la cúpula. ¿Okay? Esa cúpula, fíjense que está aquí, ¿verdad? Y se va a sostener sobre un elemento especial. En algunos casos unas pechinas, en este caso no. Y vemos acá unos medallones como elementos decorativos. Esta iglesia tiene un techo a dos aguas que no se ve porque adentro hay un cielo raso, que en este caso no tiene casetones, sino estos medallones. Entre otras de las obras importantes de Filippo Brunelleschi está el Hospital de los Inocentes. Y esto es muy importante porque los hospitales se consolidan como tipología arquitectónica, como centros de salud asistencial que no van a estar ligados a los monasterios, a los seminarios, a los conventos, sino va a ser un hospital de tipo público. En este caso el de los inocentes porque es de los niños. Va a ser una edificación alargada, horizontal, que se va a caracterizar por estos dos elementos de color, estos medallones de color. ¿Sí? El único elemento figurativo que Brunelleschi utiliza allí en el hospicio son estos elementos azules y es construido entre 1419 y 1444. Ahí sí hay que chequear esa fecha. Vemos aquí el hospital, ¿verdad? Acuérdense que es una tipología arquitectónica que se consolida como tal, como un espacio de atención para la salud de tipo público. Es una tipología arquitectónica, pero de servicio de salud para la comunidad en general que no depende de la iglesia. Hay un gran espacio allí, es un edificio horizontal, que cuando cambia su orientación lo enfatiza con esta pilastra y este doble medallón. Vemos aquí estos arcos adintelados, son como arcos de medio punto, pero más alargados, que tienen un punto de apoyo a estas columnas, ¿verdad? Entre arco y arco el medallón, que tiene un angelito, un niñito. En la mitad del arco adintelado hay una ventana, fíjense el ritmo, es un ritmo claro, aquí hay paso un eje, viene una ventana, deja un vacío, ¿verdad? Un ritmo claro. Y esas ventanas rematan en un frontis triangular. Vemos aquí más de cerca, fíjense aquí, está la pilastra, el medallón de los dos angelitos de fondo azul, que me indica que hay un cambio en la orientación de la planta, muy centralizado el acceso principal, la simetría es un recurso para la composición, para jerarquizo el acceso con este medallón, uso la simetría, la proporción, ¿verdad? Tenemos aquí algo muy interesante que es la capilla Pax. En esta época surge una clase social, por llamarla de una manera muy importante, que son los mecenas, que no son otros que aquellos comerciantes que adquieren mucho poder, no solamente económico, sino político, han acumulado mucho capital, son los burgueses, son los comerciantes que han acumulado capital, tienen poder económico, quieren poder político y reconocimiento, tratan de asociarse, de familiarizarse con la iglesia o con las entidades políticas que son el rey, la corte. Entonces ellos para que se les recibir ese reconocimiento, uno, se mandan a hacer unas casas muy especiales que son los palacios, y dentro de esos palacios mandan a hacer capillas, ¿verdad? Para ellos. En este caso tenemos la capilla de la familia Paxi, que si ustedes
tapan, no sé si se puede, si ustedes tapan aquí la cupulita que hay en el fondo, pueden ver claramente como si estuviéramos hablando de un arco de triunfo. Tenemos aquí un arco de medio punto para entrar, un gran entablamento, un deambulatorio, unas columnas y perfectamente es casi un arco de triunfo. ¿Okay? Esta fue encargada por los Pazzi en 1441 a Filippo Brunelleschi. Vemos aquí un acercamiento, vemos aquí una planta realizada bajo la sección áurea. Vemos primero un espacio abierto de deambular, que están las columnas. Entramos y es propiamente la capilla, ¿verdad? Y sobre aquí en el techo vamos a ver la cúpula, esta pequeña cúpula con su linterna. Veamos en interior, este es este espacio que está adelante, que es un deambulatorio, fíjense que es como un arco de triunfo. Tenemos las columnas, los capiteles, las cornisas, el gran entablamento. Aquí esto va a estar conformado por arcos de medio punto que al unirse forman una bóveda de cañón, que es la que vemos aquí. ¿Ves? Puros arcos de medio punto que forman una bóveda de cañón, se intersectan con una cúpula muy bella que es esta que está aquí, que se apoya sobre estos elementos que son pechinas. Fíjense aquí los casetones y toda la utilización del lenguaje clásico. Cornisas, arquitraves, entablamentos, pilastras, capiteles, conchas marinas. Entro y este es el interior de la capilla. ¿Por qué sé que es del Renacimiento? Por la utilización de este blanco y este gris, el blanco para las paredes, el gris para los elementos estructurales. Hay aquí la utilización de esto, que ustedes no sé si lo logran ver, es un tirante, no de acero, pero sí de una aleación de la época. ¿Para qué se usan los tirantes? Para evitar que la edificación sea. Vemos aquí más imágenes, interiormente la cúpula, ¿verdad? Que se apoya sobre estos triángulos, que es una pechina. Yo tengo un círculo, una cúpula en forma de círculo, ¿verdad? Si yo la apoyo sobre un cuadrado, se va a ver rara. Si el cuadrado es muy grande, se me va a caer la cúpula dentro del cuadrado. Entonces yo me ingenio que las columnas tengan una curvatura y un triángulo que me permita soportar la cúpula. ¿Ok? Esa curvatura y ese triángulo se llama pechina, que es lo que vemos aquí. Este triángulo se llama pechina, es una bóveda sobre pechina. Esta pechina continúa, ¿verdad?, con unas columnas y sostienen la bóveda. En este caso es una bóveda circular, un poco achatada. Y adentro pues vemos todos los elementos del lenguaje clásico. Pilastras, bases, capiteles, cornisas, arcos de medio punto. Vamos a hablar del Palacio Pitti. Brunelleschi acuña esta tipología. La tipología es muy importante en la arquitectura. La tipología tiene que ver con la actividad y función que se realiza en una edificación. Puede haber muchos modelos de esa tipología. La tipología es el conjunto. Por ejemplo, los pupitres son la tipología que agrupa el conjunto de pupitres, pero puede haber muchos modelos de pupitres. A lo largo de la historia de la arquitectura tenemos muchas tipologías, la tipología asistencial de hospitales, la tipología educativa de escuelas, liceos, pero hay una tipología allí. La tipología de la vivienda es una tipología. Los aeropuertos son tipologías que se tuvieron que incorporar posteriormente. Es un tema propio de la arquitectura. En este caso, Brunelleschi acuña, aporta al Renacimiento el palacio como tipología arquitectónica, como vivienda. ¿Para quiénes son estas viviendas? Estas viviendas son para estos señores burgueses, mecenas,
que tienen poder económico, quieren poder político, quieren que se les reconozca, no están emparentados con la corte, los reyes, y buscan emparentarse con la iglesia o con ellos, pero sobre todo buscan el reconocimiento. Aquí están los Pitti, aquí están los Borgia, ¿verdad? Y entonces se mandan a hacer estas casas, que son un palacio, de una monumentales, de una gran presencia dentro del contexto urbano. Además son viviendas para la ciudad, que van a competir con los castillos, por decirlo de alguna manera, y que tienen 3 niveles. ¿Okay? Entonces, este es uno de Brunelleschi, de la familia Petit. En este caso, él no es totalmente cuadrado, va disminuyendo. Vemos el primer piso muy alto, que es el área de la servidumbre, el área de los servicios. El segundo nivel, que es el área, digamos, de la familia, de los encuentros sociales, y arriba las habitaciones. ¿Qué tiene? Arcos de medio punto, están hechos con sillería. ¿Qué es sillería? Piedras que asemejan ladrillos y se trabaja de esa manera. Aquí estaría el interior de ese palacio Pitti, ¿verdad? Además, este es un dibujo en acuarela, en tinta china de la época, el AutoCAD de la época. Vemos la planta, las fachadas, los cortes, como les expliqué, se dibuja como a nosotros nos es familiar presentar un proyecto. Entonces, ese palacio tiene el primer piso, que son las dependencias del servicio, el segundo piso, que son los grandes salones, y el tercer piso, que son los dormitorios. Pero además, se juega con las alturas de las fachadas para trabajar con la proporción. A lo mejor el primer piso no tiene esa altura, pero para que la fachada se vea bien, yo simulo que tiene esa altura a nivel de fachada. Bueno, estos son unos comentarios generales sobre Brunelleschi que deberán ser completados con las exposiciones y las investigaciones que cada uno de ustedes haga. Buenas tardes, espero que haya sido de mucha utilidad, y es muy importante escuchar las clases y preguntar.